Hey, soy Ney y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno chicos, como habéis podido ver en el título, hoy os vengo a contar la verdadera historia de It, el payaso asesino. Y es que no he visto mejor fecha porque está ya en los cines esta gran película que me fui a ver el otro día, así que primero os contaré la historia real de este payaso y luego os contaré mi punto de vista según la película, cómo lo pasé, si me gustó, si no y demás detalles. Primero y antes que nada avisar que si tienes miedo a los payasos o a las historias o eres muy sensible con este tipo de historias o miedoso, no veas este vídeo porque a lo mejor, yo que sé, te da miedo o lo que sea y mejor prevenir que curar. Cuando Stephen King escribió la novela de It, eso, allá por 1976 más o menos, no escribió así porque sí, sino es que realmente esa historia que él escribió ocurrió. Y es que esa historia puede ser incluso más oscura que la del payaso de Pennywise. Él era John Wayne Gacy, un payaso de entretenimiento que se dedicaba básicamente pues a dar shows o así a los niños por ahí por la década de los 70 y era la verdad un payaso muy conocido y estuvo tantos años trabajando en esa profesión que incluso llegó a ser reconocido en el gremio. Entre 1972 y 1978 el bufón asesinó y violó a 33 niños y él mismo reconoció a 45 y todo bajo el seudónimo de Pogo, como se hacía llamar en aquel entonces en Cook County, Illinois, Estados Unidos. Su historia es igual de terrorífica que su legado. Agredido por su padre, con una familia desequilibrada y una violación que le marcaría de por vida cuando tenía solo 6 años. Cuando toda esta historia salió, los vecinos no se lo podían creer porque para ellos era el vecino perfecto. Nunca causaba ningún problema ni nada, así que la verdad que fue muy extraño porque no era para nada sospechoso. Casado y con un trabajo simpático para quienes lo conocían, pero su historial empezó en 1967 cuando violó a un niño de 15 años llamado Donald Borges, algo así. Hacer eso le llevó una condena de unos 10 años, pero a los 18 meses, nada más, le dieron la libertad condicional. Tras quedar libre, empezó con su empresa de contratistas, la cual le acercaba más a sus jóvenes víctimas. Su modus operandi siempre fue el mismo según Gacy. Los mataba por error, pero sentía placer cada vez que lo hacía. El sótano era su particular cementerio en el que guardaba todos los cuerpos sin vida de sus víctimas. Su descubrimiento fue casual y rodeado de misterio y ocurrió cuando Robert Pierce, un niño que acudió a su casa pues porque él ofrecía un trabajo. Y el tema es que el niño no volvió a casa. Su madre se dirigió a la policía tras la pista del payaso, quienes desenterraron su pasado pedófilo. Tras una inspección de su morada, toda su maquiavélica obra asombró a toda la sociedad y a todos los medios, algo que se potenció tras salir a la luz la foto con la primera dama. Tras numerosos juicios fue inyectado de una forma letal en 1994, aunque tras la muerte de este se volvió a registrar toda su casa porque pensaban que habría algo grave ahí oculto. Y es que efectivamente, porque de los 33 niños violados y asesinados, encontraron 26 en el sótano de su casa y 5 en un río cercano donde depositaba todos sus restos. Como dato curioso, quedó el hecho de que era un asesino en serie poco común, ya que tras alegar sufrir demencia antes de ser inyectado, se descubrió que su perfil psicológico no coincidía para nada con la mayoría de los seriales conocidos por aquel entonces. En resumen, que era un payaso, pues que se metió tanto en su papel que era un pedófilo no por su infancia que tuvo, que fue violado, con familia desequilibrada, el padre que sufría abusos, no le pegaba y tal. Él aprovechaba sus espectáculos básicamente pues para mirar a los niños, ¿no? Para decir, para ficharlos, vaya. Y después los cogía y les violaba y luego les mataba, les escondía en el sótano de su casa o incluso les tiraba al río con sus restos. Y básicamente pues eso, fue descubierto porque el niño pequeño fue a su casa y no volvió, su madre llamó a la policía y al final pues encontraron todo eso y finalmente y por suerte le mataron, pero vamos, que para mí eso deberían de haberlo hecho desde un primer momento o por lo menos cumplir con los 10 años de condena que le habían dado y no los 18 meses de nada que habían pasado después de haber violado a un niño de 15 años. Bueno, ahora os voy a hacer una pequeña reseña sobre la película que vi este pasado viernes. Yo antes de nada quiero decir que a mí nunca me han gustado las películas de miedo porque luego por las noches no dormía,
tenía pesadillas y nunca he sido capaz de verla, además tampoco me dejaban verlas, pero bueno, decidí ir a ver mi primera película de terror al cine, que ha sido esta, ¿no? Yo me vi el tráiler, los dos, la versión extendida y el tráiler normal. Tengo que decir que así a priori no me dio demasiado miedo, o sea, no fue algo de Dios, y esta no voy a ir a verla porque seguro que me cago, porque tal. No, pues a mí me pareció una película interesante, así que decidí ir a verla. Claro que en el cine se ve diferente, pantalla grande, el sonido a todo volumen, el altavoz que lo tenía aquí arriba, ¿sabes? Y pues sonaba todo mucho más fuerte. Pero bueno, yo tengo que decir que a mí no me ha dado miedo, o sea, quiero decir, con lo miedosa que soy, me ha dado más agobio el simple hecho de, pues, te persigan, ¿no? El agobio de que te atrapen, eso me angustiaba mucho más que dar miedo a la película. No he tenido miedo en plan en ningún momento así, porque la verdad que los efectos especiales, no sé si lo han hecho a propósito, pero muy reales no son demasiado, la verdad. Entonces, pues me hacía gracia, ¿no? Y en sí, además, tengo que decir que me he reído muchísimo en la película porque me hacían gracia muchas escenas. Me daba también muchos sustos, o sea, hubo uno que no lo voy a contar, pero que no te lo esperas absolutamente para nada y pegó un rebote en la silla que madre mía, porque, o sea, es como muy de repente, ¿no? Pero vamos, así de miedo, no me dio miedo, o sea, es como que, bueno, pues muy bien, salgo del cine y me olvido ya de la peli. No fue de esto que te quedas pensando en ella, buah, y si me aparece, y si no, y si tal, pues no, sin más. Me dio susto y risa. La película, la verdad que me gustó mucho. Para ser de miedo y que a mí no me guste, no de terror, como lo queréis llamar, la verdad que me ha gustado mucho. Ahora tengo pendiente verme la otra para hacer un poco de comparación, pero creo que la otra sí me va a dar bastante más miedo, a pesar de que el payaso a lo mejor esté menos maquiavélico tal, pero a mí personalmente, entre el payaso antiguo y el payaso nuevo, me da más miedo el payaso antiguo. Yo iba con la cosa de que me iba a dar bastante miedo y ya veis, al final no ha resultado ser para tanto, así que yo recomiendo ir a verosla. Si tenéis mucho miedo a los payasos, pues no vayáis a verla, ¿sabes? Porque lo podéis pasar mal, o si sois sensible a alguna cosa y tal, pues no vayáis. Ahora también tengo que decir que me ha resultado bastante guay el significado de la palabra de eso, que tampoco lo quiero contar porque si no es mucho spoiler, entonces pues ya es como que desencajo todo, ¿no? Ya sabéis el final desde un principio y no mola. Pero me ha impactado muchísimo porque la verdad que juega muchísimo con la psicología y no sé, me parece brutal el significado que tiene. Así que bueno, yo os recomiendo muchísimo ir a verla al cine, que es mucho mejor que verla en casa por la pantalla grande. Bueno, eso os cuento por hoy. Ha sido un poquito un resumen de todo, no lo he querido alargar demasiado porque sabéis que no me gusta hacer vídeos excesivamente largos. Y si queréis informaros un poquito más, pues tenéis un montón de información por internet. Esto ha sido todo, chicos, espero que os haya gustado. Darle like por aquí abajo si os ha gustado, suscribiros que ayuda también un montón y darle a la campanita para que os notifique cada domingo que suba nuevo vídeo. Nos vemos el domingo que viene.